catalana no permite la participación pública en la vida política institucional, solo votar cada 4 años. Y eso no es hacer política. Quisiera contaros un cuento. Érase una vez un país en blanco y negro que ejecutaba condenados con un método tan feo, que por nombre llevaba garrote y por apellido vil. Una compañía teatral decidió contar la historia de uno de sus últimos ejecutados, y por ello, el país en blanco y negro les abrió un consejo de guerra. Pocos años antes, en un país vecino, alguien escribía sobre el cómico descenso en caída libre de un anarquista desde una jefatura de policía. No se trata de cuentos. Os hablo de La Torna y de Muerte accidental de un anarquista. Obras icónicas del teatro político. Ambas escritas en los 70 y ambas basadas en 2 asesinatos reales de Estado. Español, en el primer caso, italiano, en el segundo. Eran, por aquel entonces, maneras de amonestar las obras teatrales, cuyo carácter social llevaban la crítica a quienes desconocían los escándalos, generando así un sentimiento de rechazo contra quienes se creían impunes. Hoy en día, ya quisiera el teatro combativo tener tantos espectadores como tiene otro tipo de teatro, el de la política. Ciertamente, el Parlamento, más que lugar de debate, se ha convertido en un escenario, donde unos actores de máscara invariable ejecutan una pantomima cuyo guión no les exige apuntador, merced a la simpleza del «y tú más», en el que se han instalado nuestros partidos políticos últimamente. La población, ante el desfile de imputados que ve día a día en los periódicos, no sabe si atribuirlo al género de lo dramático, lo trágico e incluso lo cómico. Y las decisiones políticas de nuestros últimos presidentes obedecen la voluntad de la Troika, como en su día obedecían en las tragedias clásicas la suerte de los héroes a los designios de los dioses. Por ello, coincidimos con uno de los fundadores de Podemos, Miguel Urbán, en que si la política se ha convertido en un teatrillo, si los dirigentes se comportan como humoristas, tal vez debamos devolver la política a las tablas, recuperando así el carácter crítico de la dramaturgia. Sí, porque el teatro ha demostrado numerosas veces ser un vehículo muy eficaz para la denuncia. Lejos de versiones panfletarias de la realidad, la combinación de arte dramático y, me van a disculpar, la combinación, decía, de arte dramático y de compromiso moral pueden hacer de una obra toda un arma contra los abusos, contra las injusticias. La situación actual de crisis económica y social, unida al esperpento político que os describíamos, son un caldo de cultivo fenomenal para este tipo de teatro combativo. Por eso, creemos que el teatro debería aprovechar esta coyuntura para tender puentes con el descontento social. Por otro lado, opinamos que la gente no debería dar la espalda a este tipo de voces que nacen en el teatro y que muchas veces carecen de apoyo y de materiales. Me atrevo a todo lo que sea digno de un hombre, y quien a más se atreva, no lo es. Así clamaba Shakespeare por boca de Macbeth. Fuera de nuestro ánimo llevar la contraria al bardo de Avon, creemos que en cuanto a atrevimiento, es mejor el exceso que la escasez. Aplaudimos las compañías teatrales que hacen obras con conciencia de lucha, que se quitan la máscara del entretenimiento y dan cara a los abusos de la sociedad.
Y esperemos que sus obras sean pronto tan importantes como lo fueron en su día La Torna y Muerte accidental de un anarquista. Nosotros, por nuestra parte, ya nos hemos quitado nuestra máscara. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Al Fondo a la Izquierda, un programa en el que cada 2 semanas vamos a centrarnos en el aspecto más político de un tema. En esta ocasión nos centramos en el teatro y nos acompañará, como ya habéis podido ver, el actor Alberto San Juan. Bienvenidos. No Somos Delito es un colectivo que reformula el lema No nos mires, únete. Frente a la indiferencia ciudadana, ellos proponen una puesta en escena clave. Y frente a las mordazas, sonrisas. Así que disfruten de esta bonita pieza y os animamos a que participéis de su proyecto. ¡Que se acaba el tiempo! Urge porque necesitamos salir a la calle para quejarnos contra la ley Mordaza y la reforma del Código Penal. Y queremos algo que no sea lo típico, queremos cambiar un poco, estamos hartas de ir siempre de manifestación, que está muy bien, por supuesto. Pero queremos hacer algo más, distinto, para llamar la atención contra estas leyes injustas. Y que la gente se mentalice y piense en su casa un poquito con esto, pero desde la alegría, ¿no? Y la gracia, no hay... Porque es que la ley, pues para eso ya están los políticos, la televisión. Nosotros queremos que la gente se ría. ¡Que se ría! Vendemos derechos, la libertad, aprender. Aunque los derechos... Bailamos Ni se compran ni se venden. Bailamos mucho. Lloramos porque no tenemos libertad de expresión. Pero luego bailamos. Vamos al entierro. Llenamos el corazón de las personas.
Código Penal que lo quieren hacer Para fastidiar a los pobres payasos precarios, como nosotros. Y también luchamos contra la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza. Así. Vamos, que vamos a la calle para que la gente que normalmente no se entera se entere. En plan pedagógico. Para informar a todo el mundo. Informamos a todo el mundo de lo que ellos creen que no se enteran. Si no sabes, pregúntanos. No somos delito. El teatro del oprimido es un movimiento que con más de 40 años se ha expandido por todo el mundo. En la siguiente pieza nos explican desde Barcelona y desde Cuzco, Perú, en qué consiste este sistema que lucha contra las desigualdades desde el conocimiento de las estructuras opresivas. Oprimido lo definimos como una persona que vive una opresión pero que no la acepta. En la década de los 60, el brasileño Augusto Boal crea el Teatro del Oprimido, un sistema de lucha contra la opresión a través del teatro. Hoy en día, unos 160 grupos lo practican en 60 países, 150.000 personas solo en la India. El teatro del oprimido está dividido entre opresores y oprimidos, así como está dividida la sociedad. Profundizar en cómo se organiza la opresión, cómo se montan las estructuras opresivas. ¿Quién es el opresor o quién es el oprimido? ¿O cuántos opresores hay? ¿O cuántos opresores hay? Cuenta con 5 variantes tradicionales: periodístico, acciones directas, arcoíris del deseo, legislativo e invisible. Son cuando hacemos acciones de calle sin que la gente se dé cuenta que estamos haciendo teatro, sino como si fuera una situación cotidiana de calle. Yo trabajo, ¿Qué vas a trabajar con él? Y estas situaciones lo que pretenden es poner una temática que esté en debate socialmente en la calle para ver la gente cómo interactúa con esa problemática y para cuestionar ciertas cosas de las mismas temáticas que tocamos. La gran meta cuando yo trabajo con grupos es pasar de mis problemas individuales, dejar de ver mi propio problema individual parcelado y pasar a una visión colectiva de grupo sobre la opresión. Concienciación y colectivización. Objetivos antiguos que se persiguen reinventando el papel del escenario, el espectador o la trama. El escenario no deja de ser un tercer espacio donde dibujar las problemáticas y es una primera objetivización de las problemáticas. Al ponerle una forma y una figura a la problemática, yo ya le estoy poniendo una dramaturgia detrás, ya estoy tomando una opción de cómo explico el problema. Y luego cuando veo que esto lo puede vivir todo el grupo o que el grupo reconoce mi problema en la imagen pero desde otra perspectiva, es cuando se genera un diálogo y es cuando se genera un aprendizaje. Y preguntarle al personaje, ¿no? ¿Tú estás feliz? No. Boal dice que la catarsis es también opresiva, porque cuando voy a ver una película y Rambo está liberando toda una sociedad por mí, no deja de ser también una forma de que yo no haga nada, sino que delegue en Rambo la acción transformadora. El propio espectador es el que luego tiene que sustituir a un personaje del elenco, del escenario, ¿de acuerdo?, para dar una solución a esa problemática social. ¿Hay alguien que se quiera levantar y hacerle alguna pregunta? Y pasas al escenario a tomar una acción para transformar la opresión. Que no exista el abuso policial. Me gustaría cambiar las normas y la avaricia del gobierno. Me gustaría la policía que no me parase cuando vengo a la escuela de teatro. Y después de espectador lo que intentamos es que seamos activistas. No es que yo encuentre la acción de resolución en escena y ya se acabe el proceso transformador, sino que en cuanto yo sé los mecanismos de liberación,
tengo que hacer la multiplicación para que los otros grupos que puedan vivir lo mismo que yo lo consigan. Y eso es, diríamos, el sueño de continuar muchas veces con los procesos de teatro del oprimido, que es muy difícil, un poco por las condiciones sociales en las que vivimos. Porque, al fin y al cabo, como Augusto Boal decía, el teatro del oprimido solo nos ofrece un ensayo para la revolución. Lo gordo sigue estando ahí fuera. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Yo creo que hay unos cineastas maravillosos, que hay unos creadores de una calidad buenísima, y creo que también que el cine está sometido a las reglas del juego capitalista, es decir, a la rentabilidad económica, y por tanto finalmente sometido al mismo poder económico. Es más fácil hacer una comedia ligera de adolescentes que hacer una película sobre la historia de la familia Botín, por ejemplo. Y el Teatro del Barrio es un experimento de hacer una cooperativa de consumo cultural donde la asamblea de socios, que son los espectadores o usuarios de las distintas actividades del Teatro del Barrio, deciden cómo quieren que sea. El Teatro del Barrio busca ser un espacio político, un espacio donde contribuir a construir ciudadanía. ¿Cómo? Haciendo circular información útil para ver mejor y, por lo tanto, ir ampliando la conciencia crítica, y también debatiendo sobre cómo convertir la conciencia crítica en capacidad de acción. Pero ahora mismo la propuesta es un cruce entre teatro y periodismo, utilizar el teatro como medio de información alternativo, ya que la información está dominada por empresas periodísticas al servicio del poder económico. Pues igual transgredir en un escenario es llamar a las cosas por su nombre, y cuando hablaba de teatro periodístico es hablar de los GAL con nombres, apellidos y datos. Hablar de la historia de la banca privada española con nombres, apellidos y datos. Y si hay que llamar criminal a Felipe González o al fallecido Botín, se les llama. O sea, creo que es necesario, ahora mismo el marco legal es injusto y por tanto no es legítimo, porque no defiende los intereses de todos, sino los de unos pocos. Y va contra la libertad de expresión y va contra los derechos democráticos. La Constitución española no permite la participación pública en la vida política institucional, solo votar cada 4 años. Y eso no es hacer política. Y los ciudadanos somos seres políticos. Hacer política es decidir cómo vivimos juntos. Conmoverme. El IVA cultural me indigna. Listas negras, yo no sé qué haya. Se cogen chivos expiatorios. Se amenaza con cárcel a Alfon o a otra gente como aviso a navegantes. No os manifestéis, no habléis, no os pronunciéis. O sea, creo que el sistema tiene distintas estrategias para perpetuarse e impedir la transformación social. Una de ellas, desde luego, es cooptar a los supuestos agentes transformadores. Lo hicieron en la transición con Felipe González y con Santiago Carrillo, por distintos métodos. Quiero decir que Santiago Carrillo nunca creó una fortuna personal como sí lo ha hecho Felipe González. No me gustan las críticas que son una negación del movimiento. Las críticas que niegan el valor del 15M o el valor de Podemos o el valor de Ganemos, porque me parecen reaccionarias, porque estás negando la posibilidad de la transformación social. Y me gustan mucho las miradas críticas sobre Podemos, sobre el 15M y sobre tal, pero miradas críticas desde la defensa de la articulación de los movimientos ciudadanos y sociales para la transformación social. La crítica de decir, todo eso no vale para nada y me siento en el sofá, me parece reaccionario.
beneficia a mi proceso de crecimiento como ser humano y eso es suficiente. A mi trabajo en el cine no creo que le beneficie, pero tampoco he sabido que le perjudique. El único compañero que he sabido que ha perdido casi la posibilidad de trabajar por su posicionamiento político público es Willy Toledo. Se está construyendo una nueva economía, un nuevo sentido de lo público, donde los medios de producción no han de estar, por supuesto, en manos de las multinacionales, pero tampoco del Estado. Yo creo que la coyuntura actual es tan grave y requiere una acción tan urgente que tanto desde la cultura como desde cualquier ámbito de la actividad humana creo que hay que participar en la necesaria transformación social. Entonces hay que cambiar el modelo de poder, hay que terminar con el poder e inaugurar una etapa de poder horizontal donde los ciudadanos tengamos poder con el otro, no sobre el otro. Me parece que el sentido de la cultura, el sentido del arte, es reflexionar sobre la vida con la finalidad de vivir mejor. Y la política quizás sería organizar cómo convivimos después de haber reflexionado. O sea que primero vendría la cultura y como consecuencia de la cultura, la política. Quiero decir, ahora mismo estamos tratando de inaugurar una nueva cultura que se llama democracia y que no conocemos todavía. Estamos tratando de aprender por primera vez en la historia cómo organizarnos colectivamente, cómo terminar con las clases sociales, pero en lo material, en lo intelectual, en lo político, etc. Cómo alcanzar verdaderamente la soberanía popular. Todo eso es nuevo en la historia. Hay que aprenderlo. Se ha teorizado mucho, pero no ha habido ocasión de experimentarlo. Pero obviamente en un modelo no democrático como el actual, la cultura no tiene cabida, porque la cultura o es crítica, es decir, ayuda a construir una sociedad mejor, o no es cultura. Puesto el pie en el estribo y con el trabajo cumplido, de ustedes me despido. Espero que hayan disfrutado de nuestro programa tanto como nosotros haciéndolo y les vemos dentro de 2 semanas.